Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que anden bien y bueno, estamos acá estudiando lo que ya empezamos la semana pasada, el libro de Esdras, ¿sí? Estuvimos estudiando el libro de Esther, de Nehemías, ahora Esdras, tal vez no en su orden, pero como está en la Biblia, como la tenemos nosotros, pero bueno, en este tiempo estamos ya estudiando el libro de Esdras. Podríamos decir que el libro de Esdras es donde comienza la vuelta, ¿sí?, a Jerusalén y a la reconstrucción de lo que es el templo, el muro. Dentro de Esdras se para en el capítulo 7, por ahí, y ahí entra lo que es Esther, lo que es Nehemías, y ahí después terminaría otra vez Esdras, ¿no? Sería una cosa así, son estos tres libros que van juntos, ¿sí?, al igual que otros profetas que también estuvieron en su época, que son contemporáneos, y que bueno, estamos estudiando justamente esto, ¿no? Cómo Dios es fiel a su palabra y cómo Dios había dicho de que si ellos no cumplían y no hacían lo que Dios les pedía, bueno, no cumplían con sus mandamientos, no reconocían a Él como Dios, ¿no? Como lo que tenían que hacer, bueno, iban a ser dispersados y si ellos se volvían a Dios de todo corazón, Dios los iba a volver. Un poco fue esto lo que vimos en el libro de Esdras la semana pasada, en el capítulo 1, ¿no? Que Ciro, ¿sí?, había sido el rey que le dio permiso para empezar a reconstruir el templo, ¿sí? Y Ciro sentía que, bueno, obviamente había sido Dios el que lo había elegido para esto. Y habíamos leído y visto cómo había promesas y había, pero impresionantes profecías, ¿sí?, de esto, de cómo se cumplía y hasta del nombre de él, ¿no? Cómo Dios lo llamaba y todo lo demás. Y bueno, entonces vimos en esos primeros dos versículos cómo Dios cumplía su palabra. Y realmente el segundo capítulo podríamos llamarlo Dios cumple dos, ¿no? Porque sería como en este capítulo 2 también Dios vuelve a cumplir a través de algo que va a hacer, que Dios verdaderamente lo que dice Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, porque así lo prometió. Habíamos visto cómo habían preparado la familia, ¿se acuerdan? Y que muchas familias le habían ayudado a que los levitas y sacerdotes que volvían a Jerusalén a reconstruir el templo, bueno, los habían ayudado y todo lo demás. Y en este capítulo 2, si lo vemos, ustedes me dirán, por ahí no hay mucho para ver, porque del versículo 1 al 70, tiene 70 versículos. Miren si este capítulo por ahí daría para mucho, pero es todo genealogía, ¿no? Y como vimos, por algo Dios la puso, ¿no? Y son justamente, los levitas, los sacerdotes, los cantores, bueno, los jefes de familia, cada uno, ¿no?, que está ahí redactado y puesto por nombre, y que llegan a 40.800 y pico, o sea, 50.000, se dice que es más o menos la primera vuelta a Jerusalén. Sí, ellos habían salido de Babilonia y habían vuelto a Jerusalén con Zorobabel, ¿no? Y esto es lo que dice por ahí los primeros dos versículos, y después nos vamos a quedar con uno. Miren lo que dice el capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la deportación que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, dice Nehemías, Sereías, Relaías, Mardoqueo. Bueno, hay nombres que parecen conocidos, Nehemías, Mardoqueo, pero son nada más que nombres, pero no tienen nada que ver con los que nosotros conocemos, ¿no? Mardoqueo con respecto a Esther, o Nehemías con Nehemías, el que construyó las murallas y todo lo demás, ¿no? Pero no tienen nada que ver, sino que está dando toda una lista de gente que había estado. Y lo más importante, ¿no? Acá Zorobabel es el primero que vuelve, ¿no? Con gente que había nacido seguramente la gran mayoría en cautiverio. Entonces imagínense que esto pasó después de 70 años como mínimo, porque 70 años estuvieron en cautiverio, así que por lo menos de los que van ahí, la gran mayoría habían estado esclavizados y habían estado, ¿sí?, en cautiverio, ¿no? Y qué lindo es esto de saber que estas personas, a pesar de que no habían visto lo otro, quisieran volver y quisieron ser parte, ¿no? Este boca a boca y este escuchar, ¿no?, habían hecho que quisieran volver y ser parte de construir el templo a Dios, ¿no? Seguramente no ibas a tener el esplendor, obviamente, ¿no?,
por los materiales, por cómo se había dado la cosa, no iban a tener el resplandor del primer templo, pero igual iban a ser parte de la historia, ¿no? De ser parte de levantar ese nuevo templo a Dios, ¿no? Y después, bueno, esto es impresionante porque nombra a cada uno, le dice cuántos venían de una familia, de la otra, los hijos de tal, los hijos de cual, hasta que llegamos al versículo 23 y dice: los varones de Anatot 128. Dice que de la tierra esa Anatot volvieron 128. Y es ahí donde me hizo ruido y otra vez volví a que Anatot me sonaba. Y ahí recordé, ¿sí?, que había a un profeta, que lo habíamos nombrado la semana pasada, que había comprado un terreno. Y ahí vemos otra vez cómo Dios vuelve a cumplir con su palabra. Y esto está en Jeremías 32, ¿no? Y el título es: Jeremías compra un campo en Anatot, ¿sí? Y dice: la palabra del Señor vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. O sea, todavía acá Jeremías no habían sido deportados, sino que estaba hablando, el rey Sedequías todavía estaban ahí, ¿no? Y que era el año 10 de Sedequías y el 18 de Nabucodonosor. Y que estaban ahí, ya en cualquier momento Nabucodonosor ya tomaba autoridad de Jerusalén y de todo el reino del sur que quedaba para llevarlos como esclavos, ¿no? Y el versículo 2 de Jeremías dice: y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Claro, él estaba preso, ¿por qué? Porque él ya le venía diciendo, y ya como habíamos visto, miren que si no se vuelven a Dios, los va a dispersar por toda la tierra. No, con eso no se juega. O sea, el pueblo se había vuelto a la idolatría, se había vuelto al pecado, se había vuelto a las cosas que no eran, que Dios le había dicho y cómo se tenían que mover. Sin embargo, estaba preso Jeremías por decir lo que iba a pasar, ¿no? Tanto es así que en un momento creyeron que era hasta un mentiroso, no solo porque no creían en que Dios los fuera a dispersar, sino porque hubo un momento donde el ejército de Babilonia tuvo que volver porque los egipcios lo quisieron atacar. Entonces atacaron los babilonios a los egipcios, los liquidaron, ¿sí? Porque pensaban los de Israel que bueno, el ejército egipcio los iba a salvar. Nada que ver. Entonces, bueno, los vencieron y volvieron de nuevo. Entonces, bueno, lo habían tomado como un mentiroso, ¿no? Como creyendo que todo lo que él estaba diciendo no era parte de lo que Dios iba a hacer. Y en el versículo 3 dice: pues Sedequías, rey de Judá, lo había tomado preso diciendo: ¿por qué profetizás tú diciendo, así dice el Señor, he aquí entrego esta ciudad en la mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y es tremendo, y miren cómo es cuando Dios dice algo, porque no tan solo él, sino Ezequiel y en otras partes de la Biblia hablan de que este rey al final vio al rey de Babilonia. Y es tan así que lo vio ojo a ojo y después de eso le sacaron los ojos. Era muy común que a los reyes le sacaran los ojos y bueno, y terminó muriendo en Babilonia. Así que miren qué exacta era la profecía de Jeremías, que realmente se cumplió hasta palabra por palabra. Estuvo boca a boca y estuvo ojo a ojo y después no lo pudo ver más. Y dice, y acá es como que le reclamaba al rey Sedequías: ¿cómo profetizas estas cosas? Sin embargo, luego iban a suceder. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y estará allí hasta que yo lo visite, dice el Señor. ¿Sí? Como diciendo, no es que lo va a visitar a Sedequías, sino que hasta que yo visite al pueblo, hasta que esto se termine, hasta que estos 70 años se corten. Eso es lo que estaba diciendo el profeta. O sea, va a pasar todo lo que va a pasar, pero es hasta que yo los visite, hasta que yo diga basta, hasta que misericordia vuelva a fluir, porque el perdón, la gracia otra vez empezó a fluir en el pueblo, ¿no? O hacia el pueblo. Y bueno, y miren lo que es el versículo 6.
Y dijo Jeremías: palabra del Señor vino a mí diciendo: he aquí Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde la redención. Cómprala para ti. Entonces reconocí que esta era palabra del Señor. Él estaba preso, le vinieron a pedir que le comprara un terreno que él sabía que iba a valer nada. Porque si no creía en su palabra, que sabía que los babilonios los iban a tomar, o sea que ese terreno no valía nada en lo natural, digamos, en dinero. Lo compró, ahora vamos a ver, lo compró por nada. Pero lo interesante es que era el acto profético de decir, él compró esa tierra sabiendo de que Dios algún día los iba a volver a llevar. Por eso cuando leímos anteriormente en Esdras capítulo 2, que dice, y 128 volvieron a la tierra de Anatot, muchos tenían que ver con que ya tenían la heredad, la posesión de la tierra, porque Jeremías ya había comprado ese terreno. Era como algo profético, era como una señal, era un acto profético de decir que eso que Dios había dicho se iba a cumplir. Entonces dice, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 7 siclos y 10 monedas de plata. O sea, para ese tiempo no era nada, y quién quería comprar una tierra tan que ya iba a ser destruida, ¿no? Pero también dice que él tenía el derecho, él era el, acá dice, te corresponde a ti la redención. Eso se llamaba, era como un pariente redentor, como el que tenía alma cerca que podía comprar la tierra antes de que la pierda por deudas, por cualquier otra cosa. Él tenía el derecho a tomarla como un pariente redentor. Un lindo concepto, después les voy a leer algo sobre eso. Y yo escribí, dice, y escribí la carta y la sellé e hice atestiguar a testigos, como eran en ese tiempo las compras, y pesé el dinero con balanza, y tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y el traslado abierto, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Mesaías, delante de Hanael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito en la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la guardia. Y di la orden a Baruc delante de ellos. Y escuchen esto. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: toma esta carta de venta, la sellada y la que está abierta, y ponlas en un vaso de barro para que se guarden muchos días. ¿No? Qué tremendo esto, porque hizo 2 cartas, una abierta y una cerrada. La sellada era porque era lo que le correspondía a él como la tierra que le había comprado, ¿sí? Era de su propiedad, pero la otra la dejó abierta y dicen que la guardó en una vasija de barro. En aquellos tiempos la forma de guardar algo por muchos días, como dice acá, 70 años, era poniéndolo en vasijas, para que no se pudriese, para que se conservara, ¿no? Y para que fuera testimonio de lo que iba a pasar. Él estaba haciendo que ese terreno que había comprado sea testimonio de que algún día Dios los iba a volver a traer, ¿no? Y así hizo el Señor, Dios de los ejércitos, ¿no? Y dice, aún se comprarán y se venderán casas y heredades, viñas en esta tierra. Como diciendo Jeremías, realmente todo esto que está sucediendo es un acto profético. Realmente ahora están volviendo porque Dios allá había dicho de que iban a volver, porque se habían vuelto a Dios, porque empezaron a buscar a Dios, porque Dios de alguna manera había preparado ya un Ciro hacía 200 años antes o 150 años cuando empezó a reinar, 150 años de tiempo digo yo. Empezó a reinar y Dios empezó a cumplir con su palabra. Pero qué buena esa imagen de ese terreno. Dios usaba todo. Y realmente uno cuando ve estas cosas y empieza a leer y a estudiar y a profundizar, dice, realmente Jeremías era un hombre tremendo en las manos de Dios. Él decía, si Dios lo dice, lo hago. Es más, en un momento dudó en comprar la tierra, hasta que dijo, no, esto es de Dios.
porque entendió, había algo, sucedió algo en un momento y dijo, esto tiene que ver con Dios. Y después se fue dando cuenta de que Dios quería que eso fuera un acto para que se dieran cuenta de que después iban a volver a comprar casas y terrenos, como diciéndole, después van a volver. Ahora ven esto, ven el acoso, ven que en cualquier momento van a ser desterrados, pero sepan que cuando se volvieran otra vez a Dios, Dios los iba a volver a traer a su tierra, ¿no? Y qué lindo eso. Y que respecto a ese terreno quería leerles algo que encontré por ahí en internet y me gustó. Dice, con respecto a la compra del terreno, dice, para mí esta es una hermosa ilustración de lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros representamos ese terreno perdido, condenado a la destrucción y a la muerte. ¿Quién podría dar dinero por personas que van a perecer dentro de pocos años? ¿Por qué habría de comprar a personas corruptas y malvadas como nosotros? Solo Jesús, que por su fidelidad permitiría que, aunque probemos la muerte, nos volverá a la vida a través de la resurrección. Esto únicamente es posible por cuanto nuestro terreno ya no es nuestro terreno, sino que le pertenece a nuestro pariente redentor. ¿Sí? Así como hizo Jeremías, ¿se acuerdan del pariente redentor? Que lo compró cuando nosotros, por nuestras muchas deudas, lo perdimos, cuando llegamos a la quiebra espiritual. Jesús se solidarizó con nosotros al hacerse carne y llamarnos sus hermanos, y solo Él tiene el derecho a volver a adquirir lo que nosotros había perdido para devolvernos. El pago fue un alto precio. Acá, al contrario a lo que el terreno, Él no pagó lo justo como Jeremías, que pagó unas moneditas, sino que realmente el precio por ese terreno, por nuestra vida, fue muy alto, ¿no? Acá es lo único que difiere, ¿no? Y me gusta eso, Él pagó un precio muy alto, y hablando de Jesús, su propia sangre, para que de este modo la tierra no se perdiera. Me refiero a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, ¿no? Y sigue diciendo algunas cosas, y hay un pasaje que dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Y este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando hayamos completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder, ¿no? Esto está en Efesios 1. Pero tremendo la imagen, y qué tremendo de un pasaje, por ahí en un versículo podemos encontrar lo importante, ¿no? De lo que Dios dice que promete, Dios lo va a cumplir. Sí, lo vimos en el primer capítulo, donde pareció muy, muy grande, ¿no? Hasta el nombre de Ciro, cuándo iba a suceder, todo. Pero en este capítulo 2 vemos que ya el pueblo está volviendo, la palabra se está cumpliendo, y había quedado por ahí Anatot, una ciudad, y donde un profeta había comprado una tierra como un acto profético de que lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Y es así con nosotros, y es así como Dios va a hacer. Así como decíamos la semana pasada que Dios cumple su palabra y que Dios lo va a hacer en tu vida, es exactamente lo mismo. Esta semana Dios vuelve a repetirnos y nos vuelve a hablar con un terreno, ¿no? Con algo tan insignificante, con un pedazo de tierra. Nos vuelve a decir que nuevamente, que todo lo que Él prometió y todo lo que Él dijo que iba a hacer con tu vida, Dios lo va a volver a hacer. Él tiene el poder para mover tiempos, momentos, circunstancias, hombres y mujeres, para que realmente su palabra se cumpla en tu vida y esa palabra llegue a tiempo, llegue en su momento justo, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? En todos estos versículos volvernos a encontrar con ese terreno que compró Jeremías y que fue realmente una imagen, fue un acto profético de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y estate atento, porque seguramente Dios hace actos proféticos en tu vida. Seguramente Dios muestra algunas cosas que por ahí hoy no las ves, pero que seguramente en su tiempo Dios las va a cumplir. Palabras que te dijeron, señal, algo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, y por ahí hoy lo mirás y decís, estoy lejos de eso, estoy lejos de lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Quédate tranquilo, porque acá pasaron 70 años y no importa lo que pasó, o con Ciro 150 o 200 años, sin embargo, cuando Dios cumple algo, Dios lo hace. Dios lo hace. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo cumple. Es así nomás. Así que es tremendo ver en este capítulo 2 solamente que todo este tiempo vimos
que esta gente está volviendo. Así que seguramente en el capítulo 3 nos vamos a encontrar con más aventuras y con más palabras seguramente de Dios hablándonos y diciéndonos que lo que Él dice lo va a cumplir. Y es un tiempo para recordarlo, es un tiempo para tenerlo presente, para no olvidarnos de que Dios va a hacerlo. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima y seguro que va a haber mucho más de esto porque Dios siempre va a hacer lo que prometió. Que Dios te bendiga.